Darles la bienvenida a nuestra clase de maestro de escuela sabática. Hoy es 12 de diciembre, ya el año se está terminando, 12 de diciembre del año 2024. Y es para mí, les reitero, un placer darles la bienvenida a nuestro programa de hoy. Si me permiten, voy a setear mi monitor. Darles la bienvenida a nuestro... Así estamos. Así estamos. Bien, vamos a orar para comenzar nuestro estudio de esta noche. Señor y Dios, bendice el estudio de tu palabra en esta noche. Dirígenos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hay un concepto, me extrañó encontrar esta tarde en Facebook, gente, Mirta Félix, muy bienvenida mi hermana, muy bienvenida. Gente que no entienden el concepto de Trinidad. No, que la palabra Trinidad no está en la Biblia. Hay muchas otras palabras que no están en la Biblia, pero cuyo concepto está claramente expresado. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1, el principio, Dios creó los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. O sea, aparecen Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo en Génesis capítulo 1. En Juan capítulo 1 también aparecen. También aparece en el bautismo de Jesús. Jesucristo que baja al agua para bautizarse, el Espíritu Santo que aparece en forma de paloma, nos dice Juan. Y también la voz de Dios, que es el Padre, que se escucha desde el cielo. Este mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Por lo tanto, pretender que era solamente el Padre y el Hijo y que el Espíritu Santo no estaba, el Espíritu Santo aparece en toda la operación. Incluso podemos encontrar en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, cuando Gabriel visita a María, también encontramos al Espíritu Santo en el proceso de la encarnación de Cristo. En el proceso el Espíritu Santo vendrá sobre ti. O sea, en todos esos procesos encontramos a las tres personas que constituyen la divinidad. Norma Asmar de Villamar, bienvenida. Miguel Suazo, bienvenido. Ronnie Villamar, mi hermano, muy bienvenido. Bendecida noche, Norma. Un placer saludarte. Mi hermana Mirta, buenas noches también. Entonces, hay algo en común entre Génesis 1.1 y Génesis 1 y Juan capítulo 1. Ahí nos encontramos que el Dios Trino participó, o sea, Trino de tres, no de Trino el trinal de las aves, sino Trino de tres, participó activamente tanto en la creación como en la redención del hombre. Todos participaron en la encarnación de Jesucristo cuando se encarnó de María, la Virgen María de Nazaret, cuando se encarnó ahí, y el Verbo Creador dio forma a un mundo perfecto, dice el folleto, que se vio ese mundo perfecto empañado por el pecado, que interrumpió el acuerdo armonioso que había entre Dios y la raza humana, y felizmente Jesucristo, el Verbo de vida, la acción, el movimiento, pues vino voluntariamente, asumió la tarea de restaurar la armonía perdida, pero lo hizo porque Dios lo mandó a que viniera, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el primer concepto que yo quiero que grabemos y que discutamos con nuestros alumnos este sábado 14 en la lección de escuela sabática, que no tiene por qué ser un discurso muy largo. Otro concepto que yo quiero que se grabe en nuestras mentes es que mucha gente piensa que el único que sufrió en la cruz fue Jesucristo. Claro, Juan sufrió, María, su madre, sufrió, la Magdalena también estuvo ahí, sufrieron. Pero Dios el Padre también sufrió y en gran manera. Recuerden que el cielo se cubrió de un manto oscuro de nubes. Se cubrió de un manto oscuro de nubes y la tierra tembló, hubo un terremoto. Entonces, Dios y el Espíritu Santo sufrieron junto con Jesucristo. Ellos no murieron, pero Jesucristo sufrió la muerte
que es la paga del pecado. O sea, en toda la acción de la salvación del hombre, de la redención del hombre, de la restauración del vínculo entre la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la raza humana, participaron los tres: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Recuerden algo muy importante. Se encuentra en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 19. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. El Padre estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y es importante que creamos eso, porque el concepto general que hay es de que Dios es un ser irascible que quiere destruir a los seres humanos porque son pecadores. Se olvidan de Juan 3:16 y se olvidan que en Juan también dice: porque el Padre mismo os ama. Y se olvidan de Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te soporté con misericordia. Entonces, el Padre, nos dice el folleto, ha invertido mucho en este mundo. Nos creó por mucho amor, mucha misericordia, mucha justicia, mucha verdad, mucho sacrificio. Dios el Padre, el anciano de días, que está sentado en su trono, en el lugar santísimo del cielo, ha invertido mucho en nuestra salvación. Mucho, para que nosotros podamos tener vida eterna. Bien, tercer concepto que yo quiero que tengamos en mente. La iniciativa de la creación fue de Dios el Padre. La iniciativa del plan de salvación también fue de Dios el Padre. Jesucristo se ofreció voluntariamente a venir a pagar la paga del pecado, valga la redundancia. Jesucristo se ofreció voluntariamente a venir a mostrar cuál era realmente el carácter de Dios. Jesucristo se anonadó, se humilló, como dice Filipenses 2:5-8. Y esto va mucho más allá de despojarse de la divinidad y hacerse hombre. Y estando en la condición de hombre, entonces afrontar la muerte y muerte de cruz. No, sino que también Jesucristo se anonadó para ir donde Dios lo enviase, decir lo que Dios le dijera, hacer exactamente lo que Dios le mandase hacer. O sea, Él se anuló a sí mismo para hacer la voluntad de Dios. Entonces, a veces tendemos a enfatizar nuestro compromiso con Dios, pero el compromiso de Dios para con nosotros es mucho más grande, es infinito, es mucho más grande el compromiso de Dios con nosotros. El compromiso de Dios es el que inspira el nuestro. Dios nos capacita para asumir un compromiso de amor con Él, un compromiso de obediencia, de lealtad, de fidelidad, de servicio, no solamente a Él, sino también al resto de sus hijos. O sea que no debemos menospreciar la riqueza de su bondad, ni su paciencia, ni su sabiduría para con nosotros. Porque Dios constantemente vino a hacer y a continuar haciendo para nuestra salvación. Hay gente que piensa que el sacrificio que hizo Abraham y que hizo Isaac también, de ir al monte Moriah para ofrecer a Isaac, es igual al de Cristo. En primer lugar, el de Isaac no fue un sacrificio expiatorio, porque Isaac no murió. Tampoco, si hubiese muerto, tampoco hubiese podido expiar nada. Así que Jesucristo sí asumió un compromiso de salvación, de vida eterna, sustituir. Jesucristo era el Goel, el que me sustituye, el que me redime, el que me salva. Eso es Jesucristo. Entonces, el Hijo de Dios, a diferencia de Isaac, era la fuente de la vida.
Isaac recibía vida de parte de Jesucristo. Entonces, no es lo mismo. Dios utilizó la situación de Abraham y de Isaac como un ejemplo de lo que Jesucristo iba a hacer. Pero Jesucristo infinitamente, mucho más. Entonces, Dios es un gran desconocido. Este es el cuarto concepto que quiero que grabemos en nuestras mentes. Dios es un desconocido para muchos. Decía en la lección de escuela sabática del distrito de Alma Rosa, que damos todos los días a las 5:30 de la mañana, gracias a mi hermana Olga Paulo por haberme sustituido el tiempo que estuve fuera del país. Decía en esa lección que en el mundo hay 8.000 millones de personas, 2.400 millones de cristianos, y el resto está constituido por musulmanes, budistas, zoroastristas, taoístas, animistas, todo tipo de gente. Aún entre los cristianos hay gente que desconoce cómo es Dios. Hay gente que desconoce cómo es su carácter. Hay gente que desconoce cómo funciona, cómo es Dios, cómo realmente es Él. Jesucristo dijo claramente que Él vino a demostrar cómo era el Padre. Cuando Felipe le preguntó, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesucristo le dijo, tanto tiempo que estoy con ustedes, Felipe, y no me has visto. O sea, cuando nosotros miramos a Jesucristo, cuando vemos su carácter, su amor, su dedicación, su esfuerzo, su sacrificio por nosotros, para mejorar nuestra condición, para salvarnos, estamos viendo a Dios actuando. Así es Dios. Esa es la manera en que Dios actúa. Dios tiene preocupación por el pobre, por el enfermo, por los que están de duelo. Dios se preocupa por todo eso. Dios se preocupa absolutamente por todo eso. Entonces, algunos críticos se quejan de que Jesucristo menciona mucho a cómo es el Padre, 136 veces en el Evangelio de Juan, principalmente ya en los capítulos finales del 12 en adelante. Pero el asunto es que Jesucristo dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo no es el protagonista de la película. El protagonista de la película es Dios el Padre. Y Jesucristo está haciendo con Dios el Padre lo mismo que el Bautista, Juan el Bautista, hizo con él. Nadie viene al Padre sino por mí. El Padre nuestro que estás en los cielos. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. O sea, Jesucristo está reconduciendo a la humanidad hacia Dios el Padre. Esa es la función que Jesucristo hace. Y su muerte en la cruz del Calvario tiene el propósito precisamente de eso, de abrir un camino hacia el Padre. Ese camino había sido cortado por el pecado en Génesis 3. Entonces Jesucristo nuevamente ha abierto el camino a través de su sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario. Entonces eso es fundamental que lo digamos a nuestros alumnos este próximo sábado. Una de las declaraciones más poderosas de Jesucristo al respecto está en Juan 14:9. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y yo quiero extender un poquito esto. El que me ha visto a mí, en el caso mío de Humberto Cristian, pero el que me ve a mí, ve a Jesucristo. Ese debería ser el propósito de cada uno de nosotros. Que el que nos vea a nosotros también vea a Jesucristo. Y con Jesús, es como decía Pablo, sed imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. Ese es el concepto fundamental. Y hay una pregunta aquí que yo quiero leer. La pregunta pertinente que debemos hacernos aquí es, ¿cómo impactaría en nuestra vida cotidiana seguir el ejemplo de Cristo de no hacer nuestra voluntad, sino la sabia voluntad de nuestro Padre Celestial? Jesucristo se despojó de tal manera que lo que Él hacía,
absolutamente todo era la voluntad de Dios. Y hacia ahí es que Jesucristo nos quiere llevar, hasta hacer la voluntad de Dios. Quinto concepto que yo quiero que retengamos y que expliquemos también este sábado próximo. El Espíritu Santo es el agente activo en el proceso de conversión de los seres humanos. El Espíritu Santo es el que tiene que ver, creo que está en Juan capítulo 1, versículos 10 hasta el 13. Tenemos que nacer del Espíritu. También en Juan capítulo 3, Jesucristo le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, de agua y de Espíritu. Es el Espíritu Santo quien convence de pecado, de justicia y de juicio. No hay manera que alguien pueda convertirse si no es a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Eso es fundamental en nuestra vida espiritual. Juan abordó ese texto, como dije anteriormente, que la conversión no es obra del hombre. La conversión es obra de Dios. Es el Espíritu Santo quien despierta la conciencia, que toca la conciencia. A la urgente necesidad que tiene el ser humano de salvación y convence a la gente de que está en pecado, de que la condenación es lo que le importa, lo que le espera y que necesita un Salvador. Muchas veces nosotros sentimos tristeza por el pecado. Ese es el Espíritu Santo trabajando en nosotros para que nos apartemos del pecado y nos acerquemos a Dios, para que podamos odiar el pecado y podamos trabajar poderosamente con nuestra naturaleza, para que nuestro yo, nuestro carácter sea santificado. Dice aquí, además de ser aquel que se sienta a nuestro lado para darnos consuelo, el Espíritu Santo es especialista en convencer. ¿Nos convence de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Deberíamos estar agradecidos cuando experimentamos una dosis beneficiosa de culpabilidad, porque es una clara señal de que el Espíritu está activo en nuestra vida, exhortándonos a que actuemos correctamente. Entonces, hay gente que vive denigrando al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo no es Dios, que es una fuerza, que es un ente. No, es Dios. Hechos capítulo 5, cuando Ananías y Zafira, Pedro le dice a Ananías, precisamente hablando del Espíritu Santo, no has mentido a los hombres, has mentido a Dios. Y ahí mismo se murió Ananías, porque el Espíritu Santo es Dios. Entonces, la convicción del juicio venidero, o sea, de las tres cosas que nos convence nuestras conciencias de la culpa con respecto al pecado que nos daña y que debe ser eliminado de nuestra vida. Nos convence de la justicia y de la alegría de hacer lo que es correcto en lugar de lo que es egoísta. Y en tercer lugar, la convicción del juicio venidero debe apresurar nuestra entrega al Padre con verdadero arrepentimiento y reforma. Y también el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Todos los que escribieron en la Biblia escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces ahora vamos, ya por último, para terminar, vamos a una parte fundamental, la oración de Jesucristo. ¿Qué dice la oración de Jesucristo? Glorifícame con la gloria que tuve contigo antes de que todo iniciara, antes, desde la eternidad. Jesucristo, cuando Satanás le dice, si eres hijo de Dios, en Lucas 4, si eres hijo de Dios, Jesucristo estaba completamente consciente de quién era, de dónde había estado desde el principio del tiempo, o desde la eternidad, porque no hay principio, desde la eternidad. Jesucristo era Dios junto con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. O sea, no hay manera
de que Jesucristo no estuviera. No hay un tiempo en el cual Jesucristo no haya estado. Jesús oró por la iglesia. Primero oró por sus discípulos, los apóstoles que estaban ahí. Esa fue su primera oración. Jesucristo oró por la unidad nuestra, para que sean uno, como tú y yo somos uno. Tú en mí, yo en ti y yo en ellos. O sea, Jesucristo oró por eso específicamente. También Jesucristo oró no solamente por Pedro, por Juan, por Santiago, sino que también oró por aquellos que van a creer en mí y en ti por la palabra de ellos. O sea, oró por la iglesia de ahora, esta iglesia actual, la iglesia que nosotros constituimos. Jesucristo también oró de esa manera. Un segundito, por favor. Perdón. Entonces, nosotros tenemos que tener eso bien claro en nuestras mentes y corazones. La oración de Jesús es una oración que también es por nosotros. Para que Dios nos fortalezca, para que Dios nos bendiga, para que Dios nos capacite para llevar a cabo la obra que Él quiere ver hecha en nosotros. Entonces luego vienen las reflexiones ya finales. Tienen los mismos propósitos y todos se someten al Padre. Más aún, ¿qué sientes al pensar que incluso aquí, más aún en el cielo, es posible experimentar la intimidad y la cercanía que Jesús tiene con el Padre? Esa cercanía se llama plenitud. Así es como se llama. Plenitud. Así se llama la cercanía que hay. La obra del Espíritu Santo es producir convicción de pecado, de justicia y de juicio en el corazón del hombre. Así que el tema de esta semana en la lección de escuela sabática es fundamentalmente acerca de la Trinidad. No lo menciona en ninguna parte, pero hemos hablado del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y de cómo actúa cada uno de ellos en el plan de salvación. De eso hemos hablado esta semana. Eso es lo que hemos estudiado. Así que me van a permitir ahora hacer un repaso de la gente que está aquí para saludar a aquellos que no he saludado. Cherlyn Santiler, muy bienvenida. Maribel Cadet, mi hermana, muchas gracias por las atenciones. Sandra Peña Chanlate, bienvenida, me encanta verte. Wendy Rodríguez está aquí, bienvenida. Naún Juárez está viendo el video. Jacqueline Vélez, mi hermana, Dios la bendiga grandemente. Josué Lejer, muchas gracias por estar aquí. Si la obra del Espíritu Santo, sin la obra del Espíritu Santo, la obra de Jesús hubiera sido inconclusa, dice la profeta de Dios. De hecho, Jesucristo proveyó la salvación, pero es a través de la obra del Espíritu Santo que nosotros la aceptamos. Sin la obra del Espíritu Santo, nosotros no nos estuviésemos beneficiando del plan de salvación. Danielito García, muchas gracias por estar aquí. Mi hermano Eliezer Pérez, muy buenas noches, reportándose desde Brooklyn, New York. Sara Yogani Vilorio también está aquí. Gracias por estar, un placer acompañarlos. Y ya saben, estos son los puntos que yo recomiendo que tratemos con nuestra clase de escuela sabática el próximo sábado. No como un monólogo como estoy haciendo yo ahora, sino que haya tiempo para que todo el mundo pueda comentar. Hagan preguntas, miren directamente a los ojos, permitan que la gente hable y exprese lo que conoce. Que Dios les bendiga. Pasen buenas noches y ha sido para mí un gran placer tener este programa esta noche.